comenzamos. ¿Qué es el generador de informes? Bueno, el generador de informes, como veis aquí, es una herramienta cuyo objetivo que tiene es poder crear informes mucho más detallados, sea bien de artículos o sea bien de clientes, que puedan adaptarse un poco más a nuestras necesidades. Muchos de vosotros ya sabéis que cuando queréis sacar, por ejemplo, un informe de deudas, que ahora después explicaremos como ejemplo, nos vamos a la seleccionar cliente, vista total, y podemos hacer acotaciones, filtrado e incluso podríamos configurar la información que queremos visualizar. Vale, pero esto nos obliga a que cada vez que tengamos que sacar informe tenemos que hacer todos esos pasos que, si bien son cortos y sencillos, tenemos que hacerlo cada vez. Es un poco la repetición. Con el generador de informes lo que nos va a permitir va a ser la posibilidad de crear todos los informes muy a medida, con las columnas y la información que nosotros queramos, siendo muy adaptable y que además podamos perfectamente reproducirlo. Eso es un poco de las principales ventajas que lo iréis viendo ahora a lo largo de la sesión. ¿Qué podemos incluir en los informes? Bueno, prácticamente casi toda la información que disponemos en Farmatic, vean en el detalle de clientes, vean el cuadro estadístico de ventas, en el inventario, todo aquello que tenga Farmatic dentro, que correspondan con artículos y o clientes, puede perfectamente generarse el informe y esta a su vez, como bien dice aquí, podemos ordenar y presentar de la manera que queramos. De manera que incluso podamos no solamente imprimirlo, que sería quizás el primer objetivo, pero también podremos, como bien nos indica aquí, podemos trabajarlo de forma que podamos verlo por pantalla, podamos imprimirlo o incluso exportar a otros formatos como pueda ser un Word, como pueda ser en PDF o incluso el propio Excel. Veréis que aquí en el ejemplo vamos a trabajar con una presentación sobre todo previa en pantalla, porque lógicamente no vamos a imprimirlo. Y os diría que mi experiencia personal, en la mayoría de los casos que utilizamos esta herramienta con alguna formación más en detalle, prácticamente casi nunca se imprime. Como mucho un PDF para enviar a una persona, pero la mayoría de veces los trabajamos en pantalla. Bien, ¿qué podemos hacer también con este generador? Claro, lo comentaba, tengo un informe hecho muy bonito, ya diseñado a mi gusto. Lo ideal sería que podamos reproducirlo más a menudo. Por ejemplo, como veremos después, el generador de informe de deudas de clientes. Si tenemos unas deudas y cada vez tenemos que ir y hacer todos los pasos para obtener ese informe, lo ideal sería que tuviésemos ya, digamos, un botón que me lo dé hecho y que me presente siempre la información actualizada en ese momento. Hay muchos informes, no todos, pero la gran mayoría de informes que se nos ocurren pueden guardarse y diseñarse para que siempre se reproduzcan de la misma manera con un solo botón, el ideal que tenemos muchas veces. Muy bien, ¿cómo se puede generar el informe? Bueno, pues esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Para ello, lo que tenemos que hacer es dentro de nuestro Farmatic, nos dirigimos al menú de utilidades que tenemos nuevamente a la pantalla en la parte de la derecha, vamos al generador de informes y, ojito, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Ahora, en mi caso, lo vais a ver como ya he generado informes, me sale esta pantalla directamente, porque eso es que ya hay informes diseñados. Si vosotros o vosotras entraseis a ver este apartado por primera vez en ese ordenador, posiblemente te va a arrancar una pantallita que te va a salir un pequeño mensaje que te dice: ¿quiere usted precargar los informes predefinidos? Bien, tenéis dos opciones, sí y no. Si decís que sí, simplemente va a entrar a la pantalla y va a instalaros ya unos 3 informes de clientes y 3 informes de artículos ya definidos, con lo cual podremos perfectamente tener una parte de base. Si dices que no, se quedará la pantalla en blanco y todos los informes los crearéis vosotros de cero. Es indistinta una opción que la otra, vosotros elegir. Quizás por arrancar la opción de predefinidos puede venir muy bien para ya los que ya existen, echarles un vistazo o poder utilizarlos. Bien, siguiendo con la diapositiva, cuando entremos a las utilidades generador de informes, vamos a esta pantalla y como veis en esta pantalla podremos utilizar dos tipos de entornos. Podemos hacer informes de artículos, es la opción por defecto, o bien, si pulsamos el selector que veis aquí, podemos utilizar informes de clientes, que eso lo veréis en esta siguiente diapositiva. ¿Veis? Entonces podemos tener
Por un lado, informes hechos para clientes y otros para artículos. Como veis, la lista es amplia y podría deciros que casi es infinita. O sea, puede tener tantos informes como queráis. Podemos diseñar tantos informes de clientes o artículos como tengáis imaginación. Consejo práctico: generar aquí aquellos informes que van a ser más repetitivos a lo largo del tiempo, porque es lo ideal. Se trata de adelantar tiempo en realidad. No vamos a obtener ninguna información que no exista en Farmatic, pero sí la adelantamos el proceso de generación del dato. Y si hay un informe que gastéis puntualmente, lo guardáis, y si veis que no vais a gastar nunca más, borrarlo, porque si no nos pasa como las listas. A veces entro a algunas farmacias, veo vuestras listas y tengo ahí 200 listas que se han quedado las caducidades de julio del 2020, 2021 sería reciente, pero de 2015. Pues eso ya no hace falta que estén, bórralas. Aquí los informes os recomendaría lo mismo. Aunque, insisto, el principal ventaja que tiene esta herramienta no es el hecho de hacer informes, el hecho de poder hacer repetitivos algunos procesos que son más o menos lentos de obtener, como vais a ver en los dos ejemplos. Bien, como veis aquí, ¿qué podemos hacer con los informes? Bien, una vez que tenga los informes ya creados, después lo veréis cómo, lo que podemos hacer es, o bien podemos echar con el botoncito que aparece aquí a la derecha, ¿vale? Podemos hacer que salga este otro menú y a partir de ahí lo que podemos es, bien, podemos echar una vista rápida. Una vista rápida es solo ver el informe con las 100 primeras líneas. Por ejemplo, si fuese uno de inventario, pues los 100 primeros artículos saldrían solo. Podríamos verlo con la opción de definitiva. Esta opción de vista preliminar lo que hace es una visualización, ya sería del informe completo, ¿vale? Como dicen aquí, podemos ver vista rápida, vista preliminar. Vamos a ver un ejemplo, cómo quedaría. Por ejemplo, sería una vista rápida. Una vista rápida lo que hace es cargar las 100 primeras líneas, en este caso el informe era muy pequeñito, y aparece una imagen de cómo se vería el informe impreso, ¿de acuerdo? O también podemos darle a la opción de generar. Si le damos la opción de generar, entonces nos sale un pequeño selector donde podemos decidir si esa información no la queremos impresa o la queremos que nos genere en un documento Word, o en un formato Excel, o en un formato PDF, en un formato de texto, en un HTML, bueno, una serie de cosas técnicas que a veces no sirven para nada, solo sirven para algunos, ¿cómo decir?, algunos frikis de la informática, pero realmente es interesante si se quiere sacar un informe y siempre lo voy a sacar a Word, por ejemplo, o a PDF para enviarlo. Bien, y en el caso de que cogiésemos la última opción, que es la vista de consulta, esta vista de consulta lo que hace es presentarnos la parrilla como si fuese el típico parrilla de Farmatic cuando vemos un informe. Nos aparece la hoja tipo Excel, donde aparecen las columnas que hayamos decidido tener en el informe y nos sale simplemente para una consulta más rápida. Puede venir muy bien, por ejemplo, pues para echar un vistazo a una cosa de caducidades o alguna cosa de clientes, pero aquí ya no tiene todo el potencial, digamos, de bonito cuando veremos que generamos el informe preimpreso o visualizado para verlo en PDF. Bien, continuamos. Y dices, vale, Antonio, vamos a empezar. ¿Cómo creamos un informe? Igual que antes he dicho, vamos a empezar mostrándolo, siguiendo las diapositivas que tendréis acceso vosotros ya en los manuales que os he entregado, y después lo veremos en directo. Primer paso, para crear un informe nuevo, lo que tenemos que hacer es ir al apartado de botón que hemos visto antes, nuevo, y entonces nos sale esta pantallita. En esta pantalla aparecen, como veis, varias zonas muy clarificadas. Vamos a ir deteniendo cada una para que entendamos qué son. La primera pantalla que nos aparece es la parte de arriba, son los menús, es donde podemos accedernos para grabar, guardar los informes, imprimirlos, generarlos y una serie de utilidades que después veremos. La segunda línea, como todo el estilo de Farmatic, es la línea de iconos, donde aparecen todos los dibujitos que son los accesos más usuales dentro de este proceso. Después los vamos a ver en detalle. Seguidamente tenemos la barra de pasos. Es decir, lo bueno que tiene este apartado, igual que hay otros apartados como creo que es el SCO por objetivos, lo bueno que tiene es que está diseñado de manera que el propio Farmatic te ha creado una serie de apartados o pasos a seguir que haces el primero, el segundo y el tercero y te guía hacia ese informe completo, donde cada apartado vamos a tener un panel de ayuda
donde nos dice de qué va el apartado, qué sirve y qué es lo que podemos hacer. Ahora lo veréis súper sencillito en los ejemplos. En el caso siguiente vemos la parte central donde tendremos lo que son la zona de datos, es decir, depende del apartado que estemos, pues rellenaremos, como en este caso se ve aquí, el nombre del informe, una descripción si queremos, o bien el resto de elementos que es donde tendremos para ir jugando y obteniendo las variables que necesitemos para ese informe. Siguiente paso sería ver en plan rápido qué nos aportan las herramientas básicas del sistema. Primero, como veis, tenemos la opción del cuadradito este, que es para aplicar cambios, es decir, si yo hago una modificación al informe, que ese informe se quede guardado con ese cambio nuevo, sobre todo si lo voy a aplicar para previsualizar. Grabar y aceptar el informe, cancelar, salir sin grabar, crear un informe nuevo. Si estoy trabajando un informe y quiero crear uno nuevo, no hace falta cerrar y salir, puedo volver a crearlo directamente desde aquí. Tenemos la opción de cargar un informe, o sea, yo estoy en ese apartado de nuevo o visualizando un informe y quiero ver otro, pues puedo hacerlo de siempre. Salgo y entro o desde aquí cargo otro informe. Guardar el informe, esto ya es para ponerle un nombre también. Borrar el informe, esto ya es, me lo eliminaría para siempre. Y después hay dos elementos que veremos al final, que es importar y exportar. Otra ventaja que nos encanta de esta herramienta es que una vez diseñamos un informe que puede ser muy útil para nosotros, también puede ser útil para terceros, para un compañero, para otra farmacia, un conocido, un familiar. De hecho, nosotros algunos de los que vamos a hacer ahora os vamos a pasar unos ejemplos. Lo que hacemos es poder exportar el diseño del informe de manera que enviando ese fichero a otro compañero pueda importarlo y por lo tanto tener el mismo tipo de informe con las mismas características. No los datos, porque los datos sí serán los vuestros, los que se generen en ese momento en Farmatic, pero sí podremos tener ya qué columnas queremos ver, cómo queremos organizarlas, todo eso que vais a ver ahora. ¿Vale? Después tenemos los apartados ya propiamente dicho de cuando estáis viendo el informe o diseñándolo, poder hacer lo que hemos visto en la pantalla anterior. Es decir, poder generar el informe totalmente. Si fuese un informe que digo que se imprima, pasaría a imprimirse. Puedo hacer una vista rápida, o sea, visualizar los 100 primeros datos del informe. Puedo ver la vista previa completa por pantalla o puedo generar un informe de consulta, que es la regla esta que hemos comentado, la pantalla rejilla estándar que tenemos de Farmatic cuando entramos a cualquier apartado del Farmatic. Bien, eso con respecto a lo que son los menús. Después vamos a describir un poco lo que son los pasos que vamos a seguir para generar un informe. Todo esto que es un poco rollo lo veréis en la práctica, que es súper sencillo. Bien, primer paso que tenemos aquí, ese es el de información general. Esto donde vamos a describir, pues si queremos solo el título, o también podemos indicar que se imprima, no se imprima, que sea en formato vertical, no vertical, o ponemos un poco más de detalle de qué es lo que contiene el informe. Es simplemente descriptivo para vosotros. Siguiente paso va a ser los campos, es decir, qué información queremos representar en el informe. Por ejemplo, un informe de inventario, pues querremos el código, la descripción del producto y el stock. Si queremos caducidades, código, el producto, descripción, stock y fecha de caducidad, por ejemplo. Estos son los campos que aquí vamos a decir qué información queremos sacar. Siguiente paso sería la acotación. Es decir, ¿qué tienen que cumplir? Un segundito, está entrando un compañero. ¿Qué tiene que cumplir para que salga o no salga el informe? Por ejemplo, la acotación estaríamos hablando, imaginar que estamos haciendo pues uno de caducidades. La acotación sería, quiero ver el código, perdón, el anterior campos, código, descripción y fecha de caducidad, stop, también procede, pero después quiero acotar que solo los que caduquen entre una fecha y otra. ¿Vale? Eso también sería pues, lo que podemos hacer. La ventaja, después veréis, es que la acotación puede ser mucho más compleja, con muchas más posibilidades de las que tendríamos de manera directa en nuestro apartado de caducidades o generador de listas o bien de inventario. Agrupación. Esto lo que nos dice es, a la hora de presentar el informe, si queremos que se nos organice de determinada manera y se nos agrupe. Por ejemplo, si estamos haciendo un inventario, como vamos a ver después, por familias, pues que digamos que la información se me agrupe por familias y que los totales o subtotales que podamos sacar vayan agrupados por familias. Lo veréis más claro en el ejemplo.
Siguiente apartado es cómo quiero ordenar la información. Oye, es que quiero que las familias vayan de orden alfabético de A a la Z. O es que quiero que vayan las unidades de los artículos de mayor unidad a menos unidad. Ahí es donde vamos a definir cómo se va a previsualizar la información ordenada dentro del informe. Siguiente campo o paso sería los totales. Este paso puede ser necesario o no dependiendo del informe. ¿Por qué? Porque si en un momento dado estoy sacando un informe de inventario, lógicamente sí me interesará que en la columna de unidades me sume total de unidades de inventario o en la columna de valor de inventario a precio de coste o a PVP también me hago un sumatorio, porque si no tendría un detalle, pero no tendría el resumen, ¿vale? O en el caso de las deudas de clientes, que también vamos a ver. Puedo tener un detalle de qué clientes son los que me deben dinero, sus importes, pero puedo hacer que me haga un sumatorio para saber cuántos clientes me deben dinero y cuánto es el dinero que me deben. Eso es la parte de totales. Y los siguientes 3 apartados, perdón, va bien, son de decoración. Hoy los vamos a echar un poco en vistazo por encima, pero ya es para afinar. Cabeceras y pies. Pues yo quiero que en el informe me aparezca la farmacia no sé qué con un logotipo y que además abajo del pie quiero que ponga que esto está diseñado por, no sé, pues el trabajador de turno porque es para entregárselo al representante de la farmacia o a un comercial. En el caso de presentación, otros aspectos que pone de diseño pueden ser, pues oye, es que la columna de familia quiero que me salga en rojo y la columna de cabecera de no sé cuánto me salga en negrita y con letra grande. Ya es hacerlo muy bonito para que sea eso, muy bonito el informe, sobre todo si se va a imprimir o previsualizar en formato PDF, pero no aporta al informe en sí nada. Y finalmente, es un apartadito, lo único que hace es, una vez hemos diseñado todo el informe, sale un pequeño resumen donde me dice cuáles son las acotaciones que he activado, cuáles las ordenaciones, cuáles los cambios que he hecho en el tipo de presentación, si es un resumen de cómo está diseñado el informe, ¿vale? Bien, con eso tendríamos todo lo necesario para empezar a entender ahora lo que serían el generador de informes propiamente dicho. No creo que tengáis dudas hasta aquí, pero si las hay, os esperáis un momentito y cuando hagamos el primer caso práctico, por ejemplo, podemos empezar ya a ir sacando. Ahora, lo que vamos a ver es 2 casos prácticos. El primer caso vamos a ver un informe de clientes, ¿de acuerdo?